Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar de un tema demasiado interesante y controversial, pero que en el fondo tiene una explicación racional y lógica. Las posesiones diabólicas, la gran farsa que nos han vendido durante siglos. Las posesiones diabólicas no son lo que nos han hecho creer durante siglos, y ahora lo vamos a explicar el por qué. En este tema encontramos 4 piezas claves para poder entender y finalmente descifrarlo. La primera clave es la Iglesia Católica. Y es que la Iglesia Católica, desde que apareció en el primer siglo de nuestra era, ha tenido una obsesión descontrolada y desmedida con el tema del diablo o Satanás. Esto la llevó a fundar la infame Santa Inquisición en el año 1184, que como todos ya sabemos, se dedicó a perseguir a toda persona que supuestamente tuviera tratos con el diablo o relación con la magia y la brujería. Sin importarle nada, y en una de las mayores injusticias y atrocidades en contra de la humanidad por parte de la Iglesia Católica, la Inquisición cometió los más terribles atropellos, castigos y crímenes contra miles y miles de personas inocentes. El auge de esta negra etapa de la religión católica y su iglesia llegó en la Edad Media entre el 1400 y el 1600, pero no fue sino hasta el año 1834 que la Inquisición fue abolida, aunque se dice que solo tuvo un proceso de reconversión o modernidad, pero sí, la cacería de brujas cesó. Pero eso no paró ahí. La Iglesia Católica buscó otras formas de reinsertar al diablo entre la gente, con esa paranoia y fanatismo que siempre le caracterizó, y encabezada por sus principales autoridades, clérigos, sacerdotes y hasta esos llamados pastores evangélicos que siguen en su afán de hacerte creer por todas las formas y medios posibles que todos los males de la humanidad y el planeta son causadas por una entidad externa y maligna llamada Satanás o el diablo. En las culturas antiguas, miles de años antes de nuestra era, como la cultura mesopotámica, babilónica, caldea, etc., hasta las más contemporáneas como la romana y la griega, en su religión politeísta se habla mucho de seres malignos y demonios, pero no hay un texto o una anécdota fehaciente que hable sobre posesiones diabólicas a los humanos. Entonces, esto de las posesiones diabólicas aparecen a la par de la Iglesia Católica. ¿Casualidad o causalidad? Pero ¿de dónde viene esa idea obsesiva de la Iglesia Católica en asegurar y casi obligarnos a creer que Satanás o el diablo es el enemigo del ser humano y por lo tanto todas las calamidades de él y del mundo son a causa de esta entidad maligna? Hablando en cuestión religiosa, toda la clave está en la Biblia. La Biblia es un libro muy controversial, pero también es interesante porque cuenta la forma en que vivían, pensaban las primeras civilizaciones que aparecieron sobre la faz de la tierra. Desde su primer libro, el Génesis, que habla sobre la creación del hombre, se atribuye a Dios Jehová, y también a él se le atribuye su arrepentimiento de haber creado al hombre y tratar de haberlo borrado de la faz de la tierra en ese famoso diluvio universal. Y esa catástrofe no ha sido la única en la historia del hombre. ¿Cuántas veces la humanidad ha estado al borde de la extinción? Dios detesta al hombre, el diablo no. En ninguna parte de la Biblia dice eso, pero la Iglesia Católica todo lo tergiversa para cambiar la realidad de las cosas. ¿Pero por qué Dios detesta tanto al hombre? Porque se dio cuenta que su creación era sumamente imperfecta e impura, y él sabía que el hombre con el tiempo empeoraría al grado de tomar tintes descomunales de perversión y maldad. Por eso él ha intentado acabar con la humanidad, pero tal parece que el destino del hombre ya no está en manos de Dios, porque éste continúa procreándose, multiplicándose y con ello autodestruyéndose, destruyendo todo lo que está a su paso,
inclusive su propio hogar, la tierra. En otra forma de frenar las locuras y las emociones disparadas del hombre, Dios trató de penalizar al hombre pegándole en sus principales debilidades. Entonces escribió los 10 mandamientos que a través de un psicópata homicida llamado Moisés se las hizo llegar al pueblo israelita y de ahí a la humanidad entera. Pero de poco sirvió esto. Ya después la Iglesia Católica, en su afán de someter y controlar al hombre, presentó los 7 pecados capitales. Pero la Iglesia fue más allá, pues nos hizo creer que en cada pecado capital era comandado por un demonio específico. Por ejemplo, tomando el pecado de la lujuria, este era el atributo principal del demonio Asmodeus. Y así, a cada pecado capital se le denominó un demonio como el autor del mismo. Y bueno, con esto estamos confirmando que la Iglesia Católica y su histórica obsesión con el diablo, usándolo a favor de ella, en vez que ayude al ser humano que va tan desviado espiritualmente, lo hunde más, llenándole la cabeza de cuentos, mentiras, historias tan absurdas e infantiles, burlándose de la inteligencia del hombre. Por eso cuando desmentimos una posesión diabólica, aparece la Iglesia Católica como la principal promotora de este absurdo cuento. La segunda clave que desmiente las posesiones diabólicas son las enfermedades mentales. Aunque no es una ciencia nada nueva, nunca fue descartada que los desórdenes, comportamientos extraños y desenfrenados en el ser humano, estos provenían de su mente, inclusive las posesiones diabólicas. Solo que debido a sus tratamientos y curaciones, que solían ser muy atroces y barbáricas, lo que no las hacía muy atractivas o muy tomadas en cuenta. Ya a principios del siglo XIX, el campo de la psicología y de la psiquiatría tomó un auge muy importante, gracias a las aportaciones de Freud, Carl Jung, Emil Kraepelin, entre otros, que hoy en la actualidad estas bases y principios siguen vigentes. Y esto en gran medida ayudó a frenar esa obsesión de la Iglesia Católica con el diablo y las posesiones diabólicas. Aunque en teoría ya estaba abolida la Inquisición, se dice que esta solo fue llevada a una reconversión o modernidad. Pero aún así, los nuevos descubrimientos en psicología y psiquiatría demostraban los grandes desórdenes y enfermedades mentales en el ser humano. Esto hizo que la Iglesia Católica tomara mucho en cuenta esto, antes de dar un veredicto y legitimizar una supuesta posesión diabólica. Que por cierto, dentro de las enfermedades mentales, ninguna otra permite remontarse en la historia de la medicina como la epilepsia, y es considerada como una de las enfermedades crónicas más habituales en el hombre, que hasta en textos mesopotámicos aproximadamente 3000 años antes de Cristo aparecen. El concepto de epilepsia se deriva de una palabra griega, epilambanein, que quiere decir agarrado o atacado. Entonces fácilmente es confundida o representada como un ataque por obra de una entidad maligna. Y solo estamos hablando de la epilepsia, sin contar otras tantas como la psicosis, la paranoia, esquizofrenia, trastornos de identidad múltiple y en fin. ¿Pero qué creen? Aún así, la Iglesia Católica no duda que detrás de todo esto esté el diablo. Y volvemos a la raíz del hombre y su ADN, imperfecto e impuro, donde sus emociones negativas a través del tiempo se han alterado, agravando, al grado de que el ser humano haya perdido toda sensibilidad al prójimo, sin remordimientos y cada vez más cruel y sanguinario. Y para esto, Satanás o el diablo, nada tienen que ver. La tercera clave que desmiente una posesión diabólica es el satanismo reactivo. Este proviene de las artes, principalmente el cine, literatura y música.
Esto es una reacción masiva de la sociedad ante la figura de Satanás en este caso. Es una especie de psicosis y fanatismo acontecida recientemente entre el año 1900 al 2000, esta vez creada por el cine y las películas que hablaban sobre posesiones diabólicas. Sin duda, la película del Exorcista, exhibida en el año de 1973, es la mejor manera de describir al satanismo reactivo. Dentro de la música, el rock encabeza la lista de géneros que hablan directamente del diablo o en mensajes ocultos. La rebeldía de los jóvenes de esa época propiciaron que estos realizaran todo tipo de desmanes en un frenético éxtasis diabólico mezclado con drogas y alcohol. Y también la gente no tardó en señalar al diablo como culpable de crear esa música infernal. Pero debemos señalar que la influencia del diablo está en todo tipo de género musical y hasta hoy en la actualidad se sigue utilizando hasta en la misma literatura y en la poesía. La aparición de sectas satánicas florecen en estos años 70. Las sociedades secretas, al ya no haber inquisición y más libertad de pensamiento y creencia, salen a la luz pública y con ellos varios personajes como Aleister Crowley y Anton LaVey. Sin embargo, ellos hacen un parteaguas para ver diferente al satanismo y de ahí surgen otras ramas también del rock más satanizadas que las primeras por su alto contenido explícito del mismo, y con esto otra reacción a formarse sectas satánicas también más explícitas y peligrosas, principalmente en la región europea. También se reimprimen libros antiguos de magia negra, satanismo, demonología. Muchos son copias de otras copias. Surgen nuevos conceptos de ver al satanismo y así cada quien escribe del diablo como lo ve o lo percibe. Entonces, este tipo de satanismo reactivo mantiene hasta la fecha la influencia satánica en la sociedad y con ella las posibles posesiones diabólicas. Pero en el fondo vemos una forma de arte o marketing inspirado por el Señor de las Tinieblas. La cuarta y última clave que desmiente una posesión diabólica es la incompatibilidad de esencias. Cuando se habla de una posesión diabólica, se hace alusión de quien posee al humano es un demonio, un ángel negro de la corte infernal, llámese Lucifer, Astarot, Beelzebú, por ejemplo. O esto es lo que te hacen creer y meten esa idea en tu cabeza. Pero estas entidades demoníacas pertenecen a planos dimensionales muy lejanos, fuera totalmente de las capas terrenales, inclusive la cuarta dimensión o el plano astral. Por lo tanto, la composición material y espiritual de estas entidades es infinitamente desigual a la de un humano. Los demonios o ángeles negros, y sí, digo ángeles por su raíz de procedencia, entonces su vibración es altísima, no es baja en absoluto. Su esencia es densa, oscura, pesada en el sentido energético, y su vasta inteligencia y su conocimiento del mundo y su creación lo hace ser seres únicos en su género, comparable únicamente a la de los ángeles celestiales o divinales en cualquier jerarquía. Entonces, si estamos hablando de una incompatibilidad de esencias, la palabra incompatibilidad es algo que no puede juntarse ni mezclarse, mucho menos sobrevivir ni crear otra esencia o materia. La palabra esencia es la naturaleza de lo que está constituido una cosa, llámese un ser vivo o un ser espiritual. Dicho esto, y debido a las enormes diferencias en todos los sentidos de un ángel diabólico y un ser humano, una posesión diabólica es imposible, por lógica, por sentido común. Pero no falta quien diga que un demonio de esta naturaleza, por el poder y la magia que posee,
pueda rebajarse a una vibración y energetización de un humano y así poseerlo. Pues bueno, en caso que así pueda ser, habrá que preguntarle a Lucifer qué ganaría él o en qué le beneficiaría hacer eso. Si volvemos a usar la razón y la lógica, pues simplemente no tiene ningún sentido. Ya para terminar este video sobre la posesión diabólica, que en teoría sí existe, pero en un menor grado y en particulares situaciones que pasan casi desapercibidas. Una posesión de una entidad externa a una persona no precisamente debe ser un espíritu malo o demoníaco. Por ejemplo, una medium, ella presta su cuerpo a voluntad para que le posea un espíritu, particularmente un ser humano ya fallecido, y así éste poder hablar y transmitir su mensaje. En otros casos de posesión o semiposesión es la que practican algunos chamanes o brujos para curar o también transmitir mensajes. En esta clase de posesión existe la compatibilidad de esencias porque se prestan las características tanto quien se deja poseer y quien posee. Pero esto, a las exageraciones de la Iglesia Católica y a las películas de Hollywood sobre posesiones diabólicas, hay una diferencia abismal. En otras palabras, no existen. Entonces la guerra no es contra el diablo como nos lo quiere hacer creer la Iglesia Católica y todas esas religiones que hacen alusión a esta entidad maligna destructiva del hombre y del planeta. La guerra del hombre está dentro de cada uno, consigo mismo. El hombre ya debe despertar y dejar de echar culpas a terceros y aceptar las responsabilidades de sus terribles actos. Pero en un mundo donde reina el caos y la confusión, algunos sacan ventaja y provecho de esto. No solo la Iglesia Católica, otros grupos y élites de poder que prefieren ver al hombre así, dormido, sin conciencia, soñando con un paraíso al que irá después de su muerte, mientras aquí en vida el hombre camina solo en su propio infierno. Gracias por su atención.